Buenos días, bienvenidos al webinar del Dr. Luis Altarejo de Gestión de Riesgos e ISO 55002-2018. Este webinar está patrocinado por PMM Business School, Escuela Internacional Operativa, Gestión de Activos, Facility Management y Excelencia Operacional, y por PMM Institute for Learning, Asesoría y Evaluación en Gestión de Activos, Facility Management, Excelencia Operacional y Cambio Cultural, en Europa, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Ofrecemos máster en Gestión de Activos, Facility Management y Excelencia Operacional, de doble titulación, 12 meses totalmente online, con una semana internacional presencial en Valencia. El costo de la matrícula incluye el viaje desde su país de origen. Ya más de 15 nacionalidades han participado en nuestro programa. El inicio de todos los MBA dará comienzo el 16 de septiembre de este mismo año. Mi compañera Elisa os está dejando el link en el chat para que vayáis mirando la información si quieren. Además, PMM ofrece un plan de cursos anual en países como Colombia, España, Chile, México, Perú y Estados Unidos. En pantalla pueden ver los próximos cursos disponibles a partir de julio. Si quieres saber más, visítenos en nuestra página web en la sección de calendario o escríbanos a información@pmm-bs.com. Como todos los años, celebramos la Conferencia Internacional Global Asset Management, con temas asociados a últimas tendencias en gestión de activos, Facility Management, Big Data e IoT. Recordarles que las 15 primeras inscripciones obtienen gratis las tasas para el examen de certificación AMP, Asset Management Professional. Pues ahora os dejamos con el doctor Luis Altarejos y con su webinar. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos los participantes en este webinar sobre gestión de riesgos y la ISO 55002, directrices para la aplicación de la gestión de activos. En primer lugar, permitan que me presente. Mi nombre es Luis Altarejos García y soy consultor en ingeniería y gestión de riesgos aplicada a la gestión de activos. Actualmente soy profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, aquí en España. Y mi investigación se ha centrado en los últimos años en los temas relacionados con la gestión de activos y sobre todo la gestión de riesgos aplicada a la gestión de activos, partiendo de trabajos relacionados con la seguridad de infraestructuras, principalmente relacionadas con la gestión del agua y la energía. Durante mi trayectoria profesional he participado en diversos proyectos relacionados con infraestructuras del agua en distintos países y con especial énfasis en el sector hidroeléctrico. He sido también consultor para el Banco Mundial en temas de seguridad de presas y embalses y actualmente pues soy colaborador del Comité Español de Grandes Presas. Bien, bueno, aquí les dejo algunas fotos de trabajos realizados, por ejemplo, aquí un trabajo muy interesante en República Dominicana de supervisión de la seguridad de 13 presas en un proyecto financiado por el Banco Mundial, así como algunas conferencias en Chile o trabajos de gestión de activos de infraestructuras del agua en España. Bien, entrando en materia, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Por el que pues, supongo que les habrá ocasionado su interés por el mismo. Se trata de ver qué papel juega el riesgo, la gestión del riesgo, en la gestión de activos físicos, de acuerdo con el enfoque de la ISO 55002, gestión de activos físicos, sistemas de gestión, directrices para la aplicación de la ISO 55001. El objetivo es mostrar cómo la gestión del riesgo está muy íntimamente relacionada con la gestión de activos y, por lo tanto, explicar o exponer por qué el conocimiento de conceptos y herramientas que proporciona la gestión de riesgos contribuye sin duda a mejorar la aplicación de los sistemas de gestión de activos físicos y su implementación en la realidad, más allá de lo que es una intención sobre planificación. Como saben, la 55001 trata sobre requisitos y la 55002 lo que da son directrices o apuntes para cómo implantar este sistema de gestión de activos físicos.
El riesgo, por tanto, que está en el mismo génesis de la gestión de activos, es necesario manejarlo tanto a nivel de requisitos como en la implementación de estos sistemas de gestión. Este es el índice que seguirá la exposición de hoy. Empezaré con unas consideraciones generales sobre riesgo y gestión de activos. A continuación, unas reflexiones o puntos sobre cómo aparece el riesgo con los tres componentes o tres escalas en las que se puede abordar la gestión de activos, que son la gestión de activos en general, los sistemas de gestión de activos y los propios activos. Finalmente, se hará un repaso de dónde aparece y cómo se trata la gestión del riesgo en los sistemas de gestión de activos y para finalizar unas conclusiones. Bien, empezamos con las consideraciones generales. Lo primero es recordar o situar lo que es la gestión de activos físicos, ¿no? El concepto. Básicamente la gestión de activos lo que hace es traducir unos objetivos que tiene una organización, una empresa, un organismo, traducir esos objetivos en una serie de decisiones que van a afectar a los activos, en una serie de planes relativos a los activos para alcanzar esos objetivos y en una serie de actividades que están englobadas normalmente dentro de esos planes y que tienen incidencia sobre los activos. Y todo esto se ha de realizar utilizando un enfoque basado en riesgo. Es decir, vamos a tener que considerar el riesgo tanto a la hora de tomar decisiones como a la hora de elaborar los planes, como a la hora de realizar las actividades. Luego el riesgo se va a extender a todas las actividades relacionadas con los activos. Los cuatro fundamentos de la gestión de activos son los siguientes. La creación de valor para la organización. El segundo fundamento es que la gestión de activos físicos ha de garantizar una alineación total entre los objetivos y los planes para conseguir esos objetivos. Y aquí aparece esa alineación o ese cómo llevar a cabo los objetivos ha de considerar el riesgo, es decir, las amenazas a la hora de alcanzar esos objetivos. El tercer fundamento de la gestión de activos es el liderazgo y como veremos los líderes juegan un papel fundamental en imbuir, en traducir, en extender una cultura de riesgo a todos los niveles de la organización. Y el cuarto fundamento es el aseguramiento de los objetivos, el aseguramiento de que se alcanzan los objetivos propuestos en la gestión. Este esquema es fundamental para entender bien la jerarquía y evitar confusiones, porque muchas veces no está claro, cuando se habla de activos físicos, puede haber confusiones en cuanto a gestión de activos, sistema de gestión de activos, los propios activos. Con este esquema vamos a intentar entender dónde está cada cosa. En el núcleo, que sería este pequeño círculo que hay en la parte inferior, estaría la cartera de activos, el portfolio, el conjunto de activos físicos. Estos activos físicos, que son los que la organización utiliza para dar unos servicios, producir unos productos, en general, están incluidos dentro de otro círculo más amplio, que es el sistema de gestión de activos. Y dentro del sistema de gestión de activos, por lo tanto, están los activos y hay más cosas. Hay más cosas, hay personas, hay planificación, hay economía, hay finanzas, hay compras, entonces, todo organizado dentro de un sistema de gestión. Pero el sistema de gestión no abarca todo lo que se llama gestión de activos. Digamos que el sistema de gestión, que sería este círculo azul, es elástico y podría ser muy pequeño y ceñirse o extenderse a lo que es la cartera de activos y unas pocas actividades, o podía ampliarse mucho y incluir todas las actividades de gestión de activos y meterlas dentro del sistema de gestión. Una idea es como si hablamos de un sistema de gestión de la calidad
que puede abarcar a todos los aspectos de una organización o solo algunos de ellos. Luego, el sistema de gestión de activos es elástico. Se va a mover entre el límite del área verde y el límite del área naranja. Por lo tanto, hay actividades de gestión de activos que muy bien pudiera ser que quedaran fuera del alcance del sistema de gestión, y eso está bien, es normal. De hecho, cuando se plantea implantar un sistema de gestión de activos, lo normal no es empezar por el todo, sino empezar por pequeñas áreas de la organización o por países, por producción, por sectores. Por ejemplo, en una empresa de producción de energía que incluya producción, generación, transmisión y distribución, pues se puede empezar por generación, o se puede empezar por transmisión, o se puede empezar por algunas regiones o provincias o países. Luego, es totalmente flexible el alcance que se le quiera dar al sistema de gestión. La idea importante es separar conceptualmente el activo de lo que es el sistema de gestión del activo, de lo que es todas y cada una de las actividades de gestión de activos, algunas de las cuales van a quedar dentro del sistema y otras muchas van a quedar fuera. Y toda esta gestión de activos, que incluye los activos, lo que queda dentro del sistema y lo que está fuera del sistema, es una parte más de la actividad de gestión de la organización, que tendrá una gestión comercial, financiera, de lo que quieran añadir, que gestiona activos, pero muchas otras cosas. Comunicación, reputación, cultura, responsabilidad social, muchas más cosas. Luego, la gestión de activos es solo una parte normalmente muy importante en la gestión de la organización. Si una determinada organización es intensiva en el uso de activos, como puede ser una organización de generación y transmisión de energía, de gas, de agua, petrolera, la que se quiera, va a ser intensiva en el uso de activos. Otras organizaciones no lo son. En otras organizaciones los activos juegan un papel no tan principal. Aquí estamos siempre en un contexto pensando en organizaciones intensivas en la gestión de activos, en la que los activos están en el núcleo y en la razón de ser de la propia organización y de los servicios y productos que presta. Puesto que hablamos de riesgo, quería dedicar unos minutos a definir el riesgo tal como se entiende de acuerdo con los modernos estándares ISO. La ISO 55000 recoge una definición de riesgo que viene de la ISO 31000. La ISO 31000 es el estándar que se está aceptando o se está implantando mundialmente como referencia en los temas de riesgo. Como probablemente saben los participantes, la aproximación al riesgo depende mucho del background o de la formación previa de la persona que utiliza el término, ya sea estemos en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito legal, en el ámbito financiero, en el ámbito económico. Por lo tanto, ha sido un camino muy largo llegar a definir riesgo, puesto que había muchísimas definiciones de riesgo, incluso filosóficas, matemáticas, muy vinculadas al mundo de la probabilidad, de la estadística. El gran mérito que ha tenido la ISO 31000 ha sido el poder concretar una definición de riesgo que pudiera ser aceptable, comprensible y aplicable en todos los ámbitos que uno quiera. Y esta definición es la siguiente. Es una definición en la que hay, muy sencilla, en la que hay 3 palabras clave. Según la ISO 31000 y por extensión toda la familia ISO con posterioridad a la ISO 31000, define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Fíjense si es sencilla la definición, no se puede decir más con 7 palabras. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Aquí habría entonces que entrar a matizar algunas cuestiones. Lo primero, ¿qué es el efecto o qué se entiende como efecto? Muy bien, la ISO nos lo explica. Nos dice que el efecto sería una desviación
positiva o negativa sobre lo esperado. Y aquí ya la norma acaba de introducir una cosa muy radical, que es que el riesgo siempre se ha visto como algo negativo, como riesgo igual a amenaza, riesgo igual a peligro, riesgo igual a vulnerabilidad, o combinaciones en las que pueden encontrar un léxico variadísimo sobre combinación de exposición, amenaza, vulnerabilidad, que ha creado confusión cuando son manejadas o se intenta transversalizar y usar una definición aplicada a un sector en otro sector distinto. Aquí lo que se ha hecho es ya de entrada en la misma definición del riesgo, decir bueno, que el efecto de la desviación puede ser positivo, que es lo que conocemos como oportunidad. Por lo tanto, ya hay que adoptar un enfoque en el que las cosas pueden ir a mejor, no ir a peor. Y se trata de explotar esas oportunidades. Lo segundo es que el riesgo actúa o existe si hay unos objetivos. Parece una obviedad, pero la definición, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que si no hay objetivos, no hay riesgo. El riesgo solo existe en tanto en cuanto se hayan definido previamente unos objetivos. Y esto es fundamental, porque este es el anclaje principal que va a permitir abordar cualquier análisis de riesgo o cualquier gestión del riesgo en el que ustedes vayan a participar. La primera pregunta que se deben hacer cuando les hablen de gestión del riesgo, hay que hacer análisis, hay que utilizar herramientas, hay que hacer un montón de cosas. La primera pregunta es, un momento, ¿cuáles son los objetivos? Y hasta que esa pregunta no esté contestada, es muy difícil producir algo que tenga sentido. La primera pregunta tiene que ser, ¿cuáles son los objetivos? Definir objetivos, definir indicadores para esos objetivos, y una vez se ha hecho eso, entonces podemos empezar a estudiar cuáles son los efectos, es decir, las desviaciones posibles sobre esos objetivos. Y esas desviaciones, ¿de dónde vienen? Pues vienen de la tercera palabra clave en la definición, que es, vienen de la incertidumbre. De la incertidumbre o falta de conocimiento preciso y exacto sobre algo. Esta incertidumbre, si no existe, nos llevaría a la conclusión de que no hay riesgo. ¿En qué sentido? Si se conoce con una probabilidad total el resultado de un proceso y no hay nada que pueda hacer cambiar el resultado, ahí no hay riesgo ninguno. Porque el objetivo positivo o negativo o el resultado del proceso es conocido de antemano, ya sea positivo o negativo. Si no hay ninguna desviación sobre lo esperado, entonces el resultado será bueno o malo, pero lo que no hay es riesgo. Lo que es un conocimiento total del resultado. Luego, para que haya riesgo de haber unos objetivos definidos, ha de haber algo que nos permita no conocer cuál será el indicador, el valor que alcanzará el indicador de esos objetivos, y por supuesto ese indicador se desviará en un sentido positivo o negativo. Los objetivos son todos los que se puedan imaginar: financieros, económicos, ambientales, de cuota de mercado, de seguridad, de salud, de ventas, muchísimos. Y es fundamental definirlos. Sin objetivos no hay forma de abordar con racionalidad la gestión del riesgo. Estos objetivos se plantean además a niveles estratégicos. Para el presidente de la compañía, que manejará unos objetivos estratégicos, él o ella estará interesado en analizar el riesgo que amenace a sus objetivos. Para las personas que trabajan a nivel de proyecto, pues estarán interesados en los riesgos que les amenacen a los objetivos que persiguen con sus proyectos. Para haber riesgos a nivel de producto, calidad, a nivel de proceso. Es decir, el riesgo se estratifica horizontalmente a todos los niveles de la organización. Y en cada uno de esos niveles, que tiene unos objetivos determinados, el riesgo es diferente.
El riesgo se caracteriza, entrando un poquito más en la naturaleza del mismo, porque puede hacer referencia a eventos potenciales, accidentes, catástrofes, sismos, acciones terroristas. Se caracteriza porque ha de hacerse una evaluación de sus consecuencias, cuáles son los efectos que se van a producir como consecuencia de esos eventos, y normalmente se va a medir o se puede dar una idea de su magnitud haciendo una combinación de estos eventos y las consecuencias que tienen asociadas. De este modo, el riesgo se va a expresar en términos de consecuencias de un evento, o sea, desviación de esos objetivos, así como de la mayor o menor posibilidad asociada a esa desviación. Luego nos interesa saber la verosimilitud o probabilidad asociada a cada nivel de desviación con respecto al objetivo. Y este es el proceso que probablemente los participantes conocen de gestión del riesgo. Es el proceso estándar que se sigue prácticamente en todas las actividades de gestión del riesgo que se llevan a cabo en cualquier organización. Este proceso tiene un núcleo central que se llama apreciación o estimación del riesgo y que tiene tres piezas fundamentales. Es un proceso en serie en el que hay una identificación del riesgo, a continuación un análisis de ese riesgo, que es determinar básicamente su probabilidad y sus consecuencias, y una evaluación del riesgo. En la evaluación del riesgo lo que se hace es cruzar el resultado de riesgo que se haya obtenido, ya sea cualitativo, en términos de alto, medio o bajo, o cuantitativo, en términos de pérdidas económicas esperadas en dólares año, o estimación de pérdida de ventas en porcentaje de año. Hay que cruzar este resultado de riesgo contra un criterio de tolerabilidad, que nos va a decir si es asumible o no el riesgo y si ese riesgo hay que tratarlo de alguna manera. Y esto nos lleva a la caja del tratamiento del riesgo. Y este proceso en 4 pasos, identificación, análisis, evaluación y el posterior tratamiento, si se fijan, está conectado mediante flechas direccionales a todos los niveles con 3 piezas. La pieza de la derecha habla de la comunicación. Es fundamental establecer una buena comunicación a todos los niveles en la gestión del riesgo, desde el primero hasta el último. Luego hay un seguimiento y revisión. Como veremos, el riesgo es cambiante en el tiempo, evoluciona, y es necesario tener claro que cuando se hace una evaluación de riesgo, esa evaluación es una foto fija del momento en que se hace la evaluación. Pero hay que tener siempre la perspectiva o la visión más a largo plazo de cómo pueden evolucionar esos factores y cómo ese riesgo puede aumentar o disminuir en el tiempo. Y por supuesto, todo este análisis se hace en un contexto determinado, el de cada organización. La ISO 55002, gestión de activos, sistemas de gestión, directrices para la aplicación de la ISO 55001, tiene el siguiente índice en 10 puntos. Si están familiarizados con la familia ISO, ven que básicamente se ha adoptado un índice común para muchas familias de normas. Este sigue, es uno de estos casos, en el que hay 10 apartados. Objeto y campo de aplicación. Los 3 primeros son generales, objeto y campo de aplicación, unas referencias normativas y unos términos y definiciones que normalmente hace referencia a otras normas o a un anexo con definiciones. Y luego realmente los donde se desarrolla de verdad son los puntos del 4 al 10. 4 a 10, contexto de la organización. 5, liderazgo. 6, planificación. 7, apoyo y recursos. 8, operación. 9, evaluación del desempeño. Y 10, mejora. Bien. En la ISO 55002, la palabra riesgo aparece en todos y cada uno de estos 7 apartados clave. En todos. La palabra riesgo o la concepción del riesgo está extendida a lo largo de toda la norma. Tanto es así que en la versión inglesa de la norma, por ejemplo, si se hace un conteo del número de veces que aparece la palabra, se ve que la palabra activo o asset aparece casi 1100 veces, y es la que más aparece.
la palabra gestión 900, sistema casi 350, plan 230, objetivo 230. Y el riesgo es mencionado, la palabra riesgo aparece 200 veces, casi 184 a lo largo de la norma. Es decir, aparece más veces que las palabras requisito, valor, actividades, cambio, política. Lo que da una idea del papel fundamental que tiene el riesgo para el redactor de la ISO 55000, de la familia ISO 55000 y en particular de la 55002. La gestión del riesgo, podemos preguntarnos a quién afecta. Los riesgos y las oportunidades pueden afectar a todo este círculo que habíamos definido antes de colores, es decir, afecta a toda organización, afecta a la gestión de activos, afecta al sistema de gestión de activos y afecta a los propios activos. ¿Para qué hacemos una gestión del riesgo? ¿Por qué es importante hacerlo? La gestión del riesgo es esencial para tres cosas. Para establecer los objetivos relacionados con los activos, para confeccionar y desarrollar los planes y para tomar decisiones. Y en las tres es clave. El establecimiento de los objetivos, la comprensión de los objetivos desde el principio y en la consideración temprana de los riesgos va a permitir incluso el cómo formular los objetivos para que su análisis posterior sea posible y cómo cuantificarlos. Por supuesto, es muy importante para confeccionar y desarrollar los planes que desarrolla la organización, y también es muy importante realizar una toma de decisiones basada en riesgo. Y además, esta gestión del riesgo se ha de hacer para que los objetivos de gestión de activos estén alineados tanto con los objetivos de la organización como con los requisitos de las partes interesadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si se aborda en una organización la gestión de activos o un sistema de gestión y no está perfectamente alineado con los objetivos de la organización, solamente por el hecho de que haya una falta de alineación, los objetivos se van a ver amenazados. Puede haber desviaciones y por lo tanto hay un riesgo. Y lo segundo es que las partes interesadas hay que conocer sus requisitos, porque si se ignoran o no se tienen en cuenta, en nuestra gestión nosotros podemos pensar que es la adecuada, pero en la medida en que no se reflejen las expectativas o los requisitos de las partes interesadas, legal, por ejemplo, normativa, vamos a tener pérdida de valor y unas consecuencias negativas para la organización. ¿Qué incluye la gestión del riesgo? Bien, la gestión del riesgo incluye básicamente la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento de los riesgos relativos ¿a quién? A la gestión de activos, es decir, volvemos al esquema anterior, a ese círculo que englobaba el sistema de gestión de activos y los activos, y entonces incluye a los tres niveles, es decir, vamos a tener que hacer una gestión del riesgo a nivel de la gestión de los activos, a nivel del propio sistema de gestión de activos y a nivel de los activos propiamente dichos. Y además, esta gestión del riesgo nos va a permitir determinar una cosa muy importante, que es dónde debemos hacer un énfasis en tener planes de contingencia y en el aseguramiento de la continuidad del negocio. Y aquí se abre una rama que nos lleva a la familia ISO 22300, que trata sobre continuidad del negocio. Bien, riesgo y gestión de activos. Los riesgos relacionados con la gestión de activos. Aquí tenemos el esquema desde el principio, recordamos, en el núcleo de los activos, envolviéndolos un sistema de gestión. Por fuera aún hay actividades de gestión de activos que no están dentro del sistema y esta pieza verde está dentro de lo que es la gestión de la organización. Riesgos relacionados con la gestión de activos, es decir, estaríamos al nivel de del núcleo verde, ¿no? Del círculo verde. Tenemos del liderazgo aparecen riesgos, es decir, el liderazgo, los gestores de la empresa pueden inhibir o pueden promover la consecución de los objetivos. Luego, esta es una fuente de riesgo.
como he comentado, la falta de alineamiento entre los objetivos de la organización y los objetivos de la gestión de activos. Aquí hay otra fuente de riesgo muy importante. 3. La toma de decisiones puede suponer el incremento o la reducción del valor para la organización. Y por lo tanto, esa toma de decisiones es necesario adoptarla con un enfoque basado en riesgo. Y 4. Los procesos que aseguran una efectiva gobernanza del negocio pueden ser mejorados si se analizan bajo un enfoque de riesgo. Si no se hace nada, lo normal es que al menos se queden como están, incluso podamos estar perdiendo oportunidades. Comentarios sobre riesgo y sistemas de gestión de activos. Estaríamos ahora en el círculo azul. Ya hemos dejado algunas actividades de gestión que están fuera y ahora estamos en lo que son las actividades que quedan dentro del sistema de gestión. ¿Dónde tenemos aquí? ¿Qué consideraciones tenemos que hacer sobre el riesgo en los sistemas de gestión? Lo primero, en la planificación de las actividades hay que tener en cuenta el riesgo. Calendario, recursos, fechas, plazos. Aquí hay toda una familia de metodologías para la gestión de riesgos en fase de planificación de proyectos de cualquier actividad. 2. Otra fuente de riesgo es la comunicación o la mala comunicación entre las distintas funciones de la organización, entre las distintas jerarquías. Asegurar una buena comunicación en el ámbito del sistema de gestión de activos contribuye a alcanzar los objetivos y a reducir el riesgo. 3. En la evaluación del desempeño del sistema de gestión, también es importante considerar la gestión del riesgo. Y finalmente tendríamos la relación entre riesgo y los propios activos, es decir, los elementos que conforman nuestro núcleo de la organización, lo que utilizamos para producir un producto o proveer un servicio. La consideración del riesgo a nivel de activo es muy importante porque permite la creación de valor a lo largo de las fases del ciclo de vida de los activos. Las fases del ciclo de vida, como saben, abarcan desde el propio identificación de la necesidad de los activos, lo que se llama estudios previos, estudios de factibilidad, anteproyectos, a una segunda fase en el que hay que diseñar, proyectar o adquirir esos activos. Una tercera fase en la que los activos se materializan, es decir, se construyen, se implementan, se ponen en marcha, se fabrican, por ejemplo, si es una presa, por ejemplo, sería la fase de construcción de la presa y del proyecto. Una cuarta fase, que es la más larga a lo largo de la vida del activo, que es la de operación y mantenimiento, la fase de explotación. Y una última fase, que es la puesta fuera de servicio del activo o su renovación. A lo largo de todas estas fases, identificación de requisitos, necesidades, diseño, construcción, adquisición, operación y mantenimiento y puesta fuera de servicio, hay oportunidades para crear valor. Es más, si el riesgo se aborda teniendo en cuenta todas estas fases en conjunto desde el principio, se identifican muchísimas operaciones de mejora de la gestión. Una de las características de las organizaciones punteras en cualquier sector es que están planteándose la gestión del riesgo ya desde el principio, desde los estudios de factibilidad, se lo están planteando teniendo la visión global del ciclo de vida, que para el caso de activos, por ejemplo, de infraestructuras civiles, puede ser de 50, 75, 100 años, y para equipamientos de otro tipo puede oscilar entre los 15, 20, 25, 50 años. A nivel de activo, otra pieza clave es el balance entre el nivel de servicio que presta un activo y los costos e inversiones necesarios para prestar ese nivel de servicio. De hecho, prácticamente les sonará que este es el núcleo de la gestión de activos, ¿no? El equilibrio entre desempeño, costo-riesgo. Ese triángulo que forma desempeño, costo-riesgo es el núcleo de la gestión de activos y por lo tanto aparece a nivel de activo.
A nivel de activo también es donde nos centramos en los riesgos relacionados con la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, las personas empleadas en la actividad, en temas de seguridad o safety de la infraestructura o del equipo, en temas de impacto sobre el medio ambiente derivados de posibles fallos de oleoductos, gasoductos, instalaciones químicas, energéticas. Este es un campo muy conocido, muy bien desarrollado y prácticamente es el que casi siempre se hace. La gestión de riesgos a este nivel es la que seguro que se está haciendo siempre. A otros niveles se trata de subir esa gestión que se está haciendo a nivel de activo y que siempre se está haciendo en este núcleo, que se hace bien y que se conoce bien y se tiene muchísima experiencia, el cómo trasladarlo y subirlo a el riesgo en los sistemas de gestión y en un escalón más al riesgo en la gestión de activo en general. Y por supuesto la seguridad en los procesos. Este está muy relacionado con el apartado anterior. Bien, algunas consideraciones sobre la gestión del riesgo en los sistemas de gestión de activos. Es decir, hemos dicho que este era el índice de la 55002 y que en estos 7 puntos que ven marcados en rojo, que son los que hay que seguir para implementar este sistema de gestión, aparecía la palabra riesgo. Vamos a ver cada uno de ellos qué relación tiene con el riesgo a la hora de aplicar la 55002. El primero, el contexto de la organización. Lo importante es tener en cuenta que los gestores de riesgo, las personas que se van a encargar de gestionar el riesgo en el marco de la gestión de activos, deben tener un conocimiento exhaustivo, conocer y comprender el contexto interno y externo de la organización. Y fíjense que no es lo mismo conocer que comprender. Son probablemente conscientes de que nunca en la historia de la humanidad ha habido un acceso a la información tan grande a todos los niveles como la que hay hoy. Pero es dudoso que estemos en unos niveles de comprensión mínimamente aceptables. Les pondré un ejemplo. Ahora mismo, yo que no soy médico, podría tener acceso a una información exhaustiva sobre un determinado paciente. Tener datos de su analítica de sangre, de su actividad cerebral, de electrocardiogramas, lo que quieran. Yo puedo tener un conocimiento, tener esa información vastísima sobre este caso. Pero como no soy médico, mi comprensión de lo que leo es nula. No sé tomar decisiones sobre eso. Sencillamente tengo la información, pero no sé manejarla. Entonces hay que distinguir entre el tener la información y el comprenderla. El Big Data y las nuevas tecnologías van a sembrar o van a crear unos campos extensísimos de información que va a ser manejada por algoritmos. Lo importante es que las personas clave sepan comprender qué se puede sacar de esa información, no la información en sí misma. De este modo, no solo conociendo, sino comprendiendo el contexto interno y externo de una organización, es como es posible identificar los factores que determinan una exposición al riesgo. El apartado 5 era liderazgo. Los líderes de la organización son los responsables de alinear el enfoque de riesgo en la gestión de activos con el enfoque global de riesgo de la organización. Es decir, son los responsables. La palabra es responsables. Son los líderes los que tienen que asegurarse de que esto es así. Para ello, ¿qué tienen que hacer? Deben incorporar el riesgo en los procesos de toma de decisiones a alto nivel, a decisiones estratégicas. Y deben asegurar que se establece un proceso adecuado para la comunicación y registro del riesgo en su organización. Y además deben asegurar que el riesgo se maneja a los niveles adecuados dentro de la organización. Simplificando 3. Estrategia a nivel superior, planes y proyectos a nivel intermedio y día a día de la planta a nivel de operación. A estos 3 niveles, como hemos comentado antes, se manejan 3 tipos de objetivos distintos, pero que han de estar alineados entre sí. Y por lo tanto, son 3 tipos de aproximaciones al riesgo.
es muy importante no ser maximalista y ser flexible. Y cuando se aborda una gestión del riesgo, saber que cada nivel requiere su metodología y su nivel de exactitud. No tiene el mismo sentido aplicar un mantenimiento basado en fiabilidad con un soporte de un modelo matemático complejo. No vamos a utilizar eso en una toma de decisiones estratégicas, en las que los datos son otros, los objetivos son otros y la información es otra. Aquí hay que graduar bien el esfuerzo y asegurar que el riesgo se maneja a los niveles adecuados y con la intensidad adecuada en la organización. El punto 6 era planificación. Entonces, al realizar la planificación del sistema de gestión de activos, esto es importante. Se debe adoptar un proceso estructurado para abordar el riesgo. Es decir, si tienen que redactar en algún momento planes del sistema de gestión de activos de su organización, les van a pedir que incluyan la planificación de la gestión del riesgo. Entonces aquí lo mejor es recurrir a procesos estructurados. Afortunadamente, los procesos estructurados están descritos en la ISO 31000. Por ejemplo, hay otras referencias, además de la 31000. Pero es una buena referencia. Y este proceso es estructurado. Esto quiere decir que en la medida de lo posible, ya desde planificación, aunque se utilicen distintas metodologías, el proceso debe ser el mismo. Y el proceso debe pasar por, lo primero, tener un inventario de los activos. Sin esto, difícilmente se puede hacer nada. Ni gestión de riesgo, ni gestión de activos. Primero hay que saber de qué disponemos y cómo son. El XYZT de los activos. 2. El siguiente paso es identificación del riesgo. Por lo tanto, esa identificación se debe hacer de una forma estructurada, teniendo una o varias metodologías propuestas en el documento de planificación. 3. Además de identificarlo, el riesgo hay que analizarlo, es decir, determinar probabilidad y determinar consecuencias. Por tanto, hay que tener claras las metodologías que se van a utilizar para determinar esta probabilidad y determinar estas consecuencias. Tercero, criterios de evaluación, fundamentales y a menudo escasísimos, porque no es fácil encontrar. Muchas veces el problema que se van a encontrar ustedes es que hacen un análisis de riesgo, les sale un valor, una probabilidad, una consecuencia, pero su pregunta es, ¿y? ¿Esto es alto? ¿Es bajo? ¿Es tolerable? ¿Deberíamos echarnos a temblar todos? ¿No pasa absolutamente nada? ¿Estamos tranquilos? Estos criterios en muchos campos son normativos, son legales, están ya previamente determinados. Por ejemplo, en el campo de la seguridad de instalaciones hay coeficientes de seguridad, pero en otros campos son más inciertos, no está claro, no nos dan criterios para decir, bueno, usted está bien, debe actuar con premura o no, esto es urgente y debe pararse todo y resolver este problema. Lo fundamental, en el plan, cuando se va a implementar el plan, tener antes determinados los criterios de riesgo. Y esto hay que preguntar a los responsables. Y desde la alta dirección se debe preocupar de proveer de estos criterios. Y por supuesto, hay que determinar, en función de cómo vayan a ser las desviaciones y el análisis que se haga, planificar los posibles tratamientos del riesgo que luego se van desarrollando más adelante. Y además, como ya he comentado antes, hay que hacer un proceso de seguimiento de la evolución temporal del riesgo. Estas evaluaciones de riesgo llevan su esfuerzo, llevan su tiempo, requieren una dedicación, requieren en algunos casos cierta complejidad y se puede tener la falsa sensación de que una vez hecho el informe y entregado, bueno, que esto ya está así y hasta la siguiente revisión, tranquilos. Los riesgos, los factores, depende de cada caso, pero los factores, los drivers que pueden aumentar o reducir el riesgo o generar riesgos nuevos están activos totalmente. Entonces, alerta, atención a la evolución temporal. Entre un análisis y análisis a los 6 meses o año siguiente, hay que plantearse y planificar cómo se va a hacer el seguimiento, qué indicadores voy a estar mirando, con qué frecuencia, para saber si algo se está moviendo, si se está desarrollando un modo de fallo, si está ocurriendo una amenaza, si ha cambiado alguna circunstancia. El apartado 7 habla de apoyo.
es necesario determinar qué apoyos necesita para la gestión del riesgo. Fíjense, en el sistema de gestión de activos, en esta parte se habla de recursos para el sistema. Básicamente recursos es gente, es dinero, es medios materiales. Pues no solo hace falta gente, dinero y medios para el sistema de gestión de activos. Ha de hacer falta gente, dinero y medios para la gestión del riesgo dentro de la gestión de activos. Por lo tanto, es necesario personal con competencia en temas de gestión de riesgo. Porque si estos trabajos se hacen sin conocimiento, pues volviendo al ejemplo antes, es como si yo me pongo a hacer de médico. No acabará bien la cosa. B. ¿Qué recursos materiales hacen falta para abordar la gestión del riesgo? ¿Qué software, qué herramientas de cálculo, qué conocimientos, qué datos de los activos? Se tiene que planificar y hay que contar con ello. También es importante que las personas que están en la organización o en el contexto, es importante que si ellos conocen a qué riesgos están sometidos y conocen cuál es su papel en el control de los mismos, son una fuente valiosísima para una exitosa gestión del riesgo. Por lo tanto, hay una política de comunicación y de involucrar a la gente en la gestión del riesgo. En gestión, por ejemplo, de seguridad de infraestructuras, de presas, que es el caso que os puedo comentar, que he trabajado muchos años, la aplicación de la gestión del riesgo se hace por un facilitador externo, que es alguien con conocimiento del activo, pero aquí es crítica la participación del personal que opera día a día esa infraestructura, que la conoce, que casi ha crecido con ella, que está desde la mañana hasta la noche y en el turno de noche. Esta gente es la que sabe de la infraestructura y hay que involucrarlos en los procesos de gestión de riesgo. No ir desde fuera como un experto a dar un diagnóstico. Bien, eso está bien, pero quien conoce la infraestructura es el que la opera. Quien conoce la planta es quien está ahí. Y hay que contar con estas personas en todos estos procesos. También fundamental, no hay gestión del riesgo sin datos. Si no, todo es bibliográfico, todo es de internet. Pero necesitamos datos reales de la infraestructura, datos de los procesos, datos de los materiales. Entonces hay que tener claro cuánto cuesta adquirir esos datos y cómo se va a manejar esa información. Probablemente han oído ustedes hablar del ciclo de Deming, que se llama el Plan, Do, Check, Act. Este ciclo fue propuesto por Deming, que era un norteamericano, que dedicó su vida a temas de calidad, y tiene una frase, Deming, que decía: "In God we trust, all the rest bring data". Es decir, dice, creemos en Dios, los demás, a Dios le creemos, porque es Dios, los demás que vengan con datos no tienen nada que hacer. Es decir, la información es muy importante. En cuanto a operación, los gestores de estos activos tienen que gestionar los riesgos relacionados con la ejecución de los planes. Es decir, si yo he planificado una serie de actividades, luego tengo que hacer un seguimiento de que llevaré a cabo esas actividades los riesgos que se está comportando. Por ejemplo, si estoy haciendo unas inyecciones en el cimiento de una presa, como una medida de reducción de riesgo, yo sé que la ejecución de esta medida a su vez conlleva otros riesgos. Se me pueden abrir unas fisuras en el macizo rocoso, puedo estar metiendo unas sobrepresiones en un pie de aguas arriba, puedo estar cambiando el régimen de subpresión, y por lo tanto hay que hacer una gestión de riesgos con la ejecución de los planes. Hay que gestionar los riesgos derivados del cambio. Esto es muy genérico. ¿El cambio en qué? El cambio en muchas cosas, ¿no? El management of change. Pero cualquier cambio del tipo que sea, administrativo, de gestión, técnico, político, genera un riesgo. El riesgo cambia con el tiempo. Luego hay que tener en cuenta este hecho. Lo he comentado ya. Y muy importante, durante la fase de operación hay que conocer los mecanismos por los que los riesgos se transfieren cuando hacemos una subcontratación o externalización de actividades. Si retenemos el riesgo, si estamos compartiéndolo, si estamos transfiriendo parte del riesgo pero reteniendo la responsabilidad ante la sociedad, ante la administración. Luego,
Vinculado a la subcontratación también está el conocimiento de este manejo del riesgo. Y otra cuestión es, en general, hay que evitar los sesgos y la parcialidad en las estimaciones de riesgo. Esto es muy típico en un sentido o en otro. A mí me ha ocurrido en hacer sesiones de análisis de riesgo en organizaciones en las cuales los propios empleados pensaban que su infraestructura estaba mucho peor de lo que realmente estaba vista desde fuera, o al revés. Pensaban que estaba mucho mejor de lo que realmente estaba vista desde fuera. Incluso a distintos niveles era curioso observar cómo a distintos niveles jerárquicos se invertía. Por ejemplo, los operarios pensaban que estaba mal y los responsables pensaban que estaba bien. Probablemente ahí había un problema de comunicación en vertical. Entonces, cuando se hacen estas estimaciones de riesgo, es difícil, pero hay que tratar de evitar los sesgos y la parcialidad en las estimaciones. Y además hay que asegurar que los planes de tratamiento se incorporan en los planes de gestión de activos. Finalmente, los puntos 9 y 10 de la 55.002 hablan de la evaluación del desempeño y mejora. Entonces, si se ha hecho una gestión de riesgo, es necesario también saber si nos está sirviendo para algo, si estamos teniendo los resultados esperados, por lo tanto hay que plantearse unos objetivos y a partir de ahí planificar acciones de mejora. En cuanto a metodologías, en cuanto a tratamientos, esto es un tema apasionante, la parte de evaluación del desempeño de riesgos, porque tampoco hay mucha experiencia sobre esto. Algunas conclusiones para acabar este webinar. Se puede decir que la gestión de riesgos contribuye a integrar de forma eficaz mucha información relativa a los activos que existen en la organización, y esto ya solamente es un beneficio. Y se permite utilizar de forma eficiente. O sea, a la hora de implantar un sistema de gestión, hay mucha información y cuando todo esto se aborda teniendo en cuenta el riesgo, muchas cosas empiezan a cobrar sentido. Los departamentos empiezan a hablar entre sí, la gente se empieza a hablar entre sí, empieza a haber reuniones de identificación de modos de fallo y hace que se conozcan. Es necesario saber qué puede fallar, por lo tanto es necesario saber cómo está la infraestructura o el activo y por lo tanto se empieza a dar mucho valor a la información que existía. Se puede afirmar que la gestión del riesgo en los sistemas de gestión de activos, primero que proporciona perspectiva de los impactos sobre los objetivos estratégicos del negocio derivada de los activos, su condición y cómo se están operando y manteniendo. Este es un valor fundamental de la gestión del riesgo, más allá incluso de que haya un sistema de gestión de activos o no. La gestión del riesgo, además, permite evaluar distintas medidas de reducción del riesgo y genera información muy útil sobre priorización de inversiones. A cualquier nivel, priorización de inversiones desde la fase ya de estudio de factibilidad, desde la fase de proyecto, desde la fase de construcción, durante la fase de operación. A todos los niveles, una gestión del riesgo ayuda a priorizar las inversiones. Y para acabar, una frase que me gusta de Kennedy, que dice que siempre hay riesgos y costes en actuar, pero son de largo mucho menos que los riesgos a largo plazo a los que lleva la inacción. Por lo tanto, hay que actuar a la hora de plantear los sistemas de gestión de activos y considerar el riesgo. No solo hay que planificar, pero también hay que actuar para reducirlos. Hasta aquí el webinar. Como han visto, el tema es amplísimo, es complejo y cada uno de los apartados que hemos visto pues merecería un desarrollo exhaustivo. Solamente la gestión de riesgo pues da para cursos enteros, certificaciones, metodologías. Lo que espero que les haya quedado claro son unas pocas ideas en el sentido de este núcleo de activos, sistema de gestión de activos, cómo el riesgo atraviesa todo, desde el activo a la gestión al sistema de gestión, y las ventajas de adoptar el enfoque de riesgo en esta gestión. Merlin Rosales de Perú dice: ¿podría mostrar un caso en concreto de gestión de riesgo para entender más?
El tiempo del webinar es reducido. Sí que hay casos y tengo ejemplos de algunas aplicaciones y tal vez lo que podamos es proponer algún otro webinar donde explicar uno de estos casos. Por ejemplo, hay un caso precioso que es un incidente que hubo en la central hidroeléctrica de Sayano, en Siberia, y es un caso precioso para examinar los procesos que llevaron al fallo y cómo ahí interviene desde decisiones políticas, decisiones empresariales, decisiones técnicas, accidentes aleatorios, cómo todo está relacionado y cómo si eso se aborda, sabiendo que estas cosas pueden suceder, cómo se puede abordar desde la gestión de los activos para tener las medidas y los puntos de control necesarios para que esto no suceda. Entonces, por mi parte, sí que podíamos programar alguna otra sesión en la que poner algún caso concreto. Y bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias a los participantes por haber estado y a su disposición para cualquier consulta que quieran realizar. Ha sido un placer. Pues muchas gracias, Luis, y muchas gracias por haber asistido al webinar patrocinado por PMM Business School y PMM Institute for Learning. Les recordamos que la matrícula de los MBA está abierta y dará comienzo el 16 de septiembre. Pueden solicitar toda la información referente a nuestros próximos cursos y todos los que tendremos a lo largo del año en Chile, Perú, Colombia, España y Estados Unidos. Si les ha gustado el webinar, les adelanto que tenemos programados más a lo largo del año y si desean asistir, estad atentos a nuestro LinkedIn o Facebook donde informaremos de los temas y las fechas. Que pasen un buen día.